Y dice de la siguiente manera: aprendiendo a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Y Espíritu está con mayúscula. Esto hace referencia al Espíritu Santo de Dios. Dice aprendiendo a renovar su forma de pensar por medio ¿de quién? Del Espíritu. Y en Efesios 4:23 de la Nueva Biblia Viva dice renueven sus actitudes y pensamientos. Dice aquí hay una orden de Dios y es renueven sus actitudes y pensamientos. Y yo quiero en esta mañana decirle algo. Cuando nosotros vinimos a Cristo, cuando nosotros conocimos, alguien nos habló del Señor y tomamos la decisión libre y espontáneamente de entregarle nuestra vida a Cristo, nosotros iniciamos un proceso de renovación. Y es un proceso que todo creyente debe hacer en la vida cristiana. Debe estar pasando un proceso de renovación todos los días, cada minuto. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, debe ocurrir una renovación dentro de nuestra vida. Si no, la palabra no está causando el efecto en nuestro corazón por la cual ella fue enviada. Y no es porque la palabra de Dios no sea viva y eficaz, es porque nuestra mente está llena de argumentos. Nuestra mente está llena, perdone que le diga, de basura. Nuestra mente está llena de cosas, de fortalezas mentales, de actitudes negativas, de pensamientos contrarios. Y como dice la palabra, aún andan vagando en sus propios corazones. Y qué triste es que recibamos tanta palabra, pero que esa palabra no logre renovar nuestra mente. Porque si logra la palabra renovar nuestra mente, logrará cambiar las actitudes y los pensamientos y las acciones de nuestra vida. Porque muchas veces nos hemos enfrascado en situaciones y en pecados repetitivos y en actitudes negativas, porque no hemos dejado que la palabra de Dios con el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Esto es la razón, porque la gente, porque todo pecado, dice la palabra, primero viene a la mente. Nadie puede decir, ay, yo caí en pecado ya ahorita en este momento. No, el pecado viene primero a la mente, viene un deseo, viene un pensamiento a nuestra mente. ¿Y sabe qué pasa? Que como no alimentamos nuestra mente con la palabra de Dios, no estamos meditando en la palabra de Dios todos los días, ese pensamiento se fue creciendo y se fue creciendo y se convirtió en un deseo que bajó al corazón. Y cuando esto se convierte en un deseo que baja al corazón, se convierte después en una acción, en el pecado, cuando el pecado es consumado. Dice la palabra del Señor que la tentación todo el tiempo estará en nuestra vida. Todo el tiempo la tentación está ahí. Así usted esté aquí en la iglesia. Porque si usted lucha con una debilidad, aquí en la iglesia el diablo también le va a poner un pensamiento. Y créame que muchas veces venimos a la iglesia y tenemos la mente en otro lugar. Tenemos la mente vagando en pensamientos. Por eso la palabra no puede producir fruto. No es porque la palabra sea mala o porque el pastor no es bueno para enseñar. Es porque nosotros tenemos la mente vagando en pensamientos fuera de lo que realmente lo que Dios quiere. Y esta renovación del creyente es sí o sí. No es una opción. No es una opción que usted y yo renovemos nuestra mente. Porque si queremos que nuestra vida cambie y las cosas cambien en nuestro hogar, en nuestra familia, tenemos que empezar a renovar la mente, a cambiar lo que está aquí en la mente, para que nuestras acciones cambien, para que nuestras palabras cambien. Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. De lo que está en la mente del hombre, de lo que está allí guardado, es de lo que la gente habla. Usted escucha a una persona que toma licor y ella solo habla de las borracheras. Solo habla de las mujeres que se consigue cuando está en la borrachera, de las infidelidades que le pone a su esposa, de todo lo que hace allá cuando está con sus amigotes en el trago. De eso habla, porque eso es lo que está en ¿dónde? En su mente. Usted habla con una persona que está allá afuera y está luchando con un vicio. Usted se sienta con ella y escucha hablar solo del vicio
qué bueno es el vicio, lo compro allí y me lo tomo, me lo consumo con el amigo de allí. Eso es lo que habla una persona que tiene una mente, como dice la palabra, en tinieblas, en oscuridad. Y esto es lo que el Señor quiere en esta mañana que nosotros entendamos, iglesia, que tenemos que permitirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos renueve todos los días, hermano. No podemos detener esa obra en nuestra vida, no podemos permitirle a Satanás que detenga esa obra en nuestra vida. Ese es el propósito de Dios con la palabra, que todos los días la palabra caiga al corazón, pero no solamente caiga al corazón, sino que produzca fruto, que produzca acciones, que produzca resultados. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y como les decía, sí o sí es necesario que usted y yo, si queremos seguir caminando en el camino de Dios y queremos llegar un día a la eternidad con el Señor y queremos llegar un día a la meta, como dice la palabra, al premio del supremo llamamiento, que es la salvación, tenemos que decirle: Señor, todos los días renueva mi mente, Dios. Renueva mi mente, Señor, a través de la palabra. Espíritu Santo, renueva mis pensamientos. De lo contrario, no podremos permanecer. Por eso usted ve muchas personas que hoy en día no están en la iglesia. ¿Por qué? Porque fue más grande el argumento, fue más grande la fortaleza mental, fue más grande la vanidad de su mente, fue más grande lo que estaba en su mente que lo que la palabra de Dios quería hacer. Y no resistieron el proceso, no resistieron la verdad. Por eso prefirieron salir de este lugar, salir de las congregaciones. Y yo quiero decirle, amado hermano, que hay dos cosas que impiden la renovación de la mente. Y vamos aquí a la palabra donde estamos leyendo. El versículo 18. Vea conmigo en la palabra del Señor. Versículo 18. Vamos a ver dos cosas que impiden que la mente sea renovada. Dice la palabra, leamos el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, lleno de tinieblas, ajenos de la vida de Dios. O sea que no están en el camino de Dios, no conocen el camino de Dios. Dice, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué hay? Ignorancia. Por la dureza de su corazón. Y yo quiero decirle en esta mañana que la primera cosa que impide que la mente sea renovada es la ignorancia o la falta de conocimiento. Lo leemos en Oseas, dice la palabra en Oseas, el pueblo se pierde, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y la segunda cosa que a veces no tenemos presente es que la dureza del corazón, o sea, la dureza de ¿qué? De la mente, de los pensamientos. Dice la dureza del corazón. ¿Y qué quiere decir esto? La obstinación, la rebelión, ¿cierto? El orgullo, la altivez. Por eso la palabra es clara cuando dice derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento ¿de quién? De Dios. ¿Cuándo se levantan los argumentos? Los argumentos pueden estar ahí escondidos. Mira, amado, usted no conoce a una persona. Nunca vamos a conocer bien a las personas, porque los argumentos están escondidos en la mente. Y cuando menos pensamos, cuando usted va a corregir a alguien o enseñarle una verdad, ese argumento se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es ahí cuando usted le va a corregir, le va a enseñar, decir, hermano, usted está mal así. El hermano decir, no, yo soy así, a mí nadie me cambia, yo he sido siempre así. Ahí se levantó un argumento contra el conocimiento de Dios. Se levantó el orgullo, se levantó la altivez, se levantó la arrogancia. Y como dice esta palabra, la oscuridad que había en el corazón y la mente se levantó para ir en contra del conocimiento de Dios. Por eso a veces luchamos tanto con la verdad, a veces razonamos tanto la palabra de Dios. Muchas personas vienen a la iglesia, escuchan la palabra y se van diciendo, no, el pastor está muy exagerado. Eso es la palabra, no, eso no es así. Porque está el argumento levantándose en contra del conocimiento de Dios. Por eso ahora vamos entendiendo por qué hay que renovar la mente. Porque la mente nos puede llevar
a la salvación eterna o nos puede llevar a estar en la iglesia sentado, pero un día cuando sea el arrebatamiento de la iglesia o cuando Dios nos llame a su presencia, llevarnos al infierno, porque nunca quisimos quitar esos argumentos, nunca le permitimos al Señor a través de la palabra recibirla con humildad de corazón y decir: Señor, yo someto todo argumento a la obediencia a la palabra. Y no es si yo creo o no creo, o si me parece o no me parece, es que la palabra es viva, es verdadera, no falla, y es la única que nos va a llevar a la eternidad. La palabra del Señor dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. ¿De quién dan testimonio? De Cristo. ¿A dónde nos llevan? A la vida eterna. Por eso el Señor es tan enfático en este texto y dice: renueven su manera de pensar. Porque mientras hayan argumentos en nuestra mente, mientras hayan esas fortalezas mentales de la incredulidad, de la duda, no vamos a poder entrar a la voluntad de Dios. Y estas dos cosas, la ignorancia, por eso debemos de leer la palabra, amado. Por eso debemos de venir a clases de discipulado. Por eso debemos de venir a clases de sanidad interior y restauración. Por eso debemos de venir a los servicios de la iglesia, no cada 8 días. Porque es que ¿cómo vamos a adquirir el conocimiento de la palabra si no la leemos, si no la estudiamos, si no la meditamos, si no la obedecemos? No podremos jamás entender y no podremos jamás conocer la voluntad de Dios. Y esta es una de las cosas que pasa cuando una persona no renueva su mente. Jamás podrá conocer la voluntad de Dios, jamás podrá entender el propósito de Dios, porque por más que usted le diga: hermano, Dios lo llamó a usted a hacer a servir en la obra de Dios, a hacer su ministerio, jamás esa persona lo podrá entender, porque siempre estará luchando con su propio pensamiento. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y esto le pasó a Moisés cuando dice la palabra que Dios le hace el llamado a Moisés. Y Moisés dice: Señor, es que yo soy tartamudo. Yo no sé hablar. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice: ay, sí, papito lindo, tú eres tartamudo, yo te hice defectuoso, pobrecito Moisés. No, papito, siga durmiendo, yo busco a otra persona. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo: ¿quién le ha dado la boca al hombre? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Quién le dio esa boca? ¿Quién lo creó a usted? ¿Es que acaso el que lo creó a usted no le puede hacer que usted haga cosas tremendas? Así no sea como usted quiere ser. Y es que ¿quién dijo que nosotros tenemos que ser? ¿Quién dijo que uno le dice: Señor, yo te serviré cuando Señor, tú me des la plata que necesito, cuando tú me des, Señor, el esposo que yo necesito, o cuando tú me des el trabajo que necesito, así sí te serviré? ¿Quién dijo que era así? Dios no le aceptó ninguna condición a Moisés. Dios le dijo: es usted el que tiene que ir y usted va a ir. ¿Y sabe qué más lindo el Señor? Que el Señor dice que Dios al que llama capacita. Y Dios le pone a Aarón a Moisés para mostrarle que Dios no le iba a aceptar un no por respuesta. Dios le tenía la solución. Y sabe que Dios nos tiene una solución a nosotros. Cuando usted dice: Señor, yo no sé hablar, no sé predicar, clases de discipulado 1. Ahí está su Aarón. Ahí está su Aarón. Clases de restauración. Ay, Señor, ¿cómo te voy a servir si soy peleón, soy amargado? Clases de restauración. Ahí está tu Aarón. Pero Dios no te va a aceptar un no, porque tú no quisiste asumir el reto de servirle a Dios. Dios te va a llamar un día a cuentas y te va a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Porque es que la mente del ser humano siempre se levantará en contra de lo que Dios ha diseñado para nosotros. Es una lucha. Pero si nosotros no sometemos esa mente al Señor y no permitimos que el Espíritu Santo la renueve, jamás vamos a conocer la voluntad de Dios. Y mire lo que dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Esto lo dice la Nueva Traducción Viviente. Al cambiarle la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de ¿quién? De Dios.
Es entonces, o sea que la renovación de la mente es un requisito sí o sí para conocer la voluntad de Dios. Usted no puede dejar de renovar su mente a través del Espíritu y la palabra de Dios, porque jamás va a poder conocer la voluntad de Dios. Dice la palabra, al cambiarles la manera de pensar, dice, solo entonces, con mayúscula, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Poderoso este texto, porque sí o sí es un requisito que usted y yo renovemos nuestra mente. No es que es una elección, es un requisito del Señor. Y yo quiero hablar en esta mañana de 3 tipos de mentes que necesitamos renovar, que existen aún dentro de la iglesia, y que el Señor en esta mañana dice, tienes que renovar esa forma de pensar. ¿Entendimos y nos quedó claro que renovar la mente no es una opción? ¿Entendimos y nos quedó claro que renovar la mente es la única que nos va a llevar a la voluntad de Dios? Y ahora vamos a mirar de qué maneras a veces pensamos nosotros y qué tipo de mentes a veces tenemos, aún conociendo la palabra de Dios. Y yo quiero hablar de las mentes. El Señor me daba estos temas y yo decía, Señor, pareciera como duro a veces lo que el Señor le habla a uno. Y yo decía, Señor, yo no quiero enseñar esta palabra, no sé, me parece como tan duro, Señor. Pero el Señor me obligó. Y yo le decía a mi esposo, mi amor, predicas el domingo a las 11. Y yo le decía, amor, es que tal cosa, porque yo sentía, Señor, pero el Señor me decía, tienes que hablar esa palabra, porque eso va a traer libertad a la iglesia. Eso va a traer libertad a la mente de la iglesia. Y esto va a traer avance espiritual a las personas. Y yo le quiero decir, si en esta mañana usted está durmiendo, pégese un pellizco, hermano. Pégese un pellizco, porque esta palabra usted la necesita escuchar. Dele un pellizco ahí al que está al lado, un pellizco santo, o sea, un pellizco con amor. Pero duro, ¿no? La primera mente que necesitamos renovar como hijos de Dios, como creyentes, es la mente recicladora. Escriba ahí. ¿Y qué es un reciclador mental? No vamos a hablar del reciclaje natural porque estamos hablando de la parte espiritual, pero es muy similar. ¿Qué es un reciclador mental? Un reciclador mental es aquel que vive bajo pensamientos y argumentos y opiniones de otros, mas no de la palabra de Dios. Mire lo que dice la escritura acá. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos leído filosofías? ¿Cuántos hemos leído el libro de Pepito Pequín? El libro de cómo ser exitoso, cómo ganar dinero, la prosperidad en 5 minutos. Y hemos empezado a adoptar ciertas cosas y a tomar argumentos de personas, pero no de la palabra de Dios. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros realmente tomar la palabra de Dios como una disciplina en nuestra vida? Pero a veces nos es fácil tomar argumentos, opiniones, pensamientos de otros y vivir bajo esos pensamientos de otros, pero no vivir bajo la palabra de Dios. Cierto que a veces es fácil escuchar videos motivacionales, cosas en el internet que nos motivan, nos animan en las emociones, pero cuán difícil es poner una prédica y estarse sentado quietico ahí escuchando la prédica. Usted le da ganas de sacar el perro a pasear, le da ganas de ir a donde la vecina, le da sueño, le da hambre, porque la mente de esta persona que le gusta vivir bajo los argumentos de otros no quiere someterse a Dios. Es difícil someterse a Dios. Dice en Efesios, aquí en Efesios 4:17 dice: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿En qué andan? En la vanidad de su mente. Las mujeres me van a entender acá. La vanidad de su mente, la vanidad. ¿Qué es la vanidad? Ay, se me paró el pelito. Tengo frizz, ¿qué voy a hacer? Me salió la llanta. La vanidad es querer ir, dejarse llevar por los deseos de los ojos,
por los deseos de la vida, de lo que está allá afuera. Mire lo que dice el diccionario de la vanidad. Dice: en este sentido, la vanidad puede hacer referencia a la actitud de quien sobrevalora sus propias habilidades. Esas personas a veces que se creen más que los demás, se creen que saben más, que no necesitan a Dios. Dice: atributos y conocimientos, y en consecuencia desarrolla un concepto de sí mismo tan exagerado que se cree superior a los demás y se jacta y vanagloria frecuentemente frente a otros. Entonces, cuando usted dice la palabra la vanidad de los gentiles, la vanidad de los que están afuera, usted nunca va a encontrar una persona afuera que diga que está mal. Usted va a encontrar una persona que diga: yo estoy bien, yo no necesito de Dios, yo estoy bien, mire, tengo plata, tengo trabajo, tengo mujeres, y las mujeres tengo lipo, no necesito de Dios. Y esto es andar en la vanidad de la mente. Y la palabra dice: no anden conforme a los gentiles, porque ellos andan conforme a la vanidad de su mente. Por eso el Señor dice: no piense más en eso. O sea que usted que está en esta mañana, no piense más en lo que el vecino está haciendo. No envidie a las personas que están afuera. No desgaste su mente pensando: yo quisiera tener lo que ese vecino tiene. ¿Por qué ese vecino tiene y yo no tengo, que soy cristiano? Y la gente se amarga, la gente se desanima y no viene a la iglesia por eso. Porque la gente anda vagando tras la vanidad del mundo, tras lo que está afuera. Y por eso no han permitido que el Señor cumpla su propósito. ¿Qué más son los recicladores mentales? Son los que andan recogiendo la basura de otros, que son ajenos a la vida de Dios. Entonces son personas que andan recogiendo chismes, comentarios. ¿Y sabe qué hace esa persona? No solamente los escucha, los aprueba, los imita, los sigue y se vuelve seguidor en Facebook. ¿Sabe que usted no tiene que estar recogiendo argumentos, palabras de gente impía? ¿Por qué tiene usted que ser seguidor de una persona impía que da talleres, que da conferencias? ¿Por qué tenemos que ser seguidores de personas que no aman a Dios, que están ajenos a la vida de Dios? ¿Por qué tenemos que publicar pensamientos de X Pepito, el empresario más famoso del mundo, y colocamos en Facebook la frase del empresario más famoso y abajo el nombre? ¿Por qué no ponemos los pensamientos del autor, del hombre más maravilloso, que nos dio testimonio, que nos dio amor, que nos dio perdón, que nos dio gracia? ¿Por qué es más fácil colocar los argumentos de otra persona y seguirlos? Dentro de los 5,000 seguidores está Pepito, el de la iglesia. No somos recicladores de la gente del mundo. No andamos recogiendo conceptos del mundo, porque el único concepto que es aprobado, los únicos pensamientos que son aprobados son los de la Escritura. Y si alguien, usted va a escuchar a alguien, escucha a alguien que le edifique, que ame a Dios, que no esté ajeno a la vida de Dios. Si usted se va a sentar a tomar un café, prefiera a los creyentes, prefiera a su hermano. No se siente con un impío, porque el impío le va a hablar mal de Dios, el impío le va a hablar mal de la vecina, de la esposa, de cualquier persona. Va a resultar usted hablando de temas que lo van a desanimar, que lo van a contaminar. Esos son personas recicladoras. Ay, me siento con el borracho de la esquina. Ay, es que mi amiguis. Gente que no tiene la mente clara, renovada, que anda buscando a ver quién le dice lo que quiere oír, que anda recogiendo la basura que está arrojando el mundo en nuestra vida, en nuestra mente. Y después decimos: ¿por qué yo resulté pensando como el vecino? Porque usted se la pasó recogiendo la basura del vecino y se la llevó para su casa. Por eso empezó a tratar a su esposa como el vecino trata a la de él. Por eso empezó a tratar a sus hijos como la vecina trata a los de ella, y no como dice la palabra de Dios, y no como dice la Escritura que debemos de ser las cosas. Por eso es tan importante, amado, que nosotros entendamos
que la única verdad y que lo único que tenemos que proclamar es la palabra de Dios. Aprobar la palabra de Dios. Cuando usted le pregunten, hermano, ¿usted por qué se congrega? Usted no diga, ay, yo no sé, es que el pastor me obliga, es que el pastor me regaña si yo no voy, el pastor me llama y dice, hermana. No. Cuando usted a alguien le pregunte por qué va a la iglesia, usted tenga el argumento verdadero. Diga, porque yo amo a Cristo, porque hay un Cristo vivo que se reveló a mi vida, me perdonó y me ofrece lo más maravilloso del mundo, que es la vida eterna, y me bendice y me cuida y está siempre conmigo. Porque eso habla de una persona que tiene una mente renovada, que sabe para dónde va, que sabe y conoce quién es Dios. No está lejos de Dios, está cerca de Dios. Apruebe la palabra de Dios. No ponga ya me gusta donde están diciendo Dios no existe. Me gusta. El emoji en la carita así. No apruebe esas cosas, amado. Usted tiene que saber y entender para dónde va en Cristo. ¿Quién es en Cristo? ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su Salvador? Así como el Padre defendió a sus hijos y envió a Cristo y nos defendió a nosotros, entregó a su Hijo unigénito. Usted y yo tenemos que aprender a dar la vida por Cristo, a probarlo del Señor. No importa si es su mejor amigo el que le habla mal de Dios o le habla mal de la iglesia. Usted tiene que tener los pantalones, hermano, los pantalones de hijo de Dios y decir, ¿sabe qué, hermano? Usted no me edifica, usted no es hermano mío, porque usted me está haciendo desanimar, usted me está haciendo tropezar. Apruebe la palabra de Dios, que es lo que vale, hermano. Y la palabra dice que aquel que negare al Señor, un día Él también lo negará en la eternidad y le dirá, apartado de mí, no lo conozco. No imite las actitudes de otros, imite a Cristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imite a las personas que están caminando en la fe de Cristo. ¿Por qué es tan fácil imitar a Shakira con los pantalones por acá abajo? Ay, el movimiento de Shakira. ¿Por qué es tan fácil imitar? Ay, yo quiero parecerme al grupo de moda. ¿Cuál es el grupo de moda? BTS. Ahora los chinos BTS se volvieron los ojos japoneses. Ahora se quieren pintar los ojos como el japonés y quieren parecerse a BTS. Quieren vestirse como se viste Maluma. ¿Por qué no queremos ser imitadores de Cristo? Una persona que anda reciclando, que anda de las migajas de otras personas, empezará a imitar lo que esas personas hacen. Pero una persona con mente renovada buscará renovar su mente y parecerse a Cristo Jesús. Buscará cada día morir a sí mismo y decir, yo me quiero parecer a mi amado Jesús. Yo quiero ser como Él. Dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A quién nos tenemos que parecer? A Cristo. Todos los días la palabra nos lleva a parecernos a Cristo, hermano. La palabra de Dios nos lleva a parecernos a Cristo. Y queremos imitar al que está lejos de Dios. Y esas personas que andan reciclando no se dan cuenta porque no entienden que las personas que los buscan a ellos, los buscan solo para dañar. Cuando una persona va a su casa solo a llevarle un chisme, ¿usted cree que lo ama? Cuando una persona se encuentra con usted y dice, hermano, ¿usted qué hace congregándose tanto en esa iglesia? ¿Qué hace todos los días en la iglesia? ¿Usted cree que lo ama? Cuando una persona le habla mal del pastor, ¿usted cree que lo ama? O le dice, hermano, usted sí le lambe al pastor. Usted nos diga al hermano, a mí no me importa, porque yo sé a quién le estoy sirviendo. Yo sé en quién he creído y no me importa hacer lo que sea por amor a Él.
Cuando usted le diga a una persona así que lo busque para chismear, dígale: hermano, ¿sabe qué? Yo no me quiero parecer a usted, me quiero parecer a Cristo. Por eso no me venga a traer chismes. Y no ande de casa en casa como el reciclador anda de casa en casa. Recojo lo que no le sirve, me lo llevo para mi casa. Porque eso hace un reciclador natural, recoge de casa en casa. Y un reciclador mental anda de casa en casa buscando recoger. Y quiere que le diga algo que el Señor me enseñaba. Dice la palabra que desde el mismo momento en que Luzbel se rebeló contra Dios, mire lo que pasó en este momento. Está el Señor en el trono con todos los escuadrones celestiales. Y está Luzbel, Luz Bella, el ángel hermoso que Dios había creado. Dios había creado. ¿Quién lo había creado? Dios había creado a Luzbel. Y dice la palabra que Luzbel se le metió en la mente que quería sentarse en el lugar de Dios, quería ocupar el lugar del Creador. Y eso no fue lo más delicado, porque bueno, envenénese solo y cómase su cola solo. Pero ¿sabe qué pasó? Que dice la palabra en Apocalipsis 12 capítulo 4, dice que la tercera parte de los ángeles cayó con Luzbel. Los imitadores, los recicladores de sentimientos dañinos, de pensamientos destructivos, los que empezaron a seguir a Luzbel, esos eran los seguidores del Facebook. Me gusta lo que Luzbel dijo, emoji. Se enviaron todos por WhatsApp. Oiga, estamos de acuerdo con lo que Luzbel dice, ¿cierto? Él debe ser mayor que Dios. Me gusta. Hagamos un grupo. Hicieron un grupo con la tercera parte de los ángeles. ¿Quién se rebeló? ¿A quién le vino el primer pensamiento? A Luzbel. ¿Cuántos cayeron? Ojo, hermano. Ojo. Ojo usted a quién está siguiendo. Ojo con quién se está sentando. No hay sea que cuando este caiga, usted caiga atrás de él. No hay sea que cuando el Señor lo deseche y lo discipline. Bueno, cuando el Señor lo deseche no, porque Luzbel lo desechó. Cuando el Señor lo discipline, usted se vaya atrás de él y reciba unos cuantos cuerazos por metido. Perdone que le diga, pero la verdad. Por aprobar cosas, por seguir personas, por alcahuetear el pecado en su casa, por recibir personas que solamente vienen a dañar su fe. Ojo con esos, porque la palabra dice: Luzbel se le reveló, pero no solo el Señor lanzó a Luzbel del cielo, sino lanzó la tercera parte de los ángeles, los amiguis de Luzbel, los seguidores en Instagram. Qué tremendo el Señor, cómo me enseñaba esto. Qué delicado es, y a veces creemos que no pasa nada. No pasa nada. Dice la palabra en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, 1000 veces feliz aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿en qué? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando usted esté sin hacer nada, aburrido, como dice mi esposo, está haciendo pelechita. Cuando esté haciendo pelechita y le dé ganas de chismosear, y le dé ganas de hablar con alguien, o le dé ganas de ir a compartir con alguien, llame a un hermano en la fe. No se va a chismosear con el impío. Vaya a converse con el hermano en la fe. Vaya, hable con el hermano en la fe. Si tiene un problema, no vaya a la doctora Corazón del Facebook. No vaya donde la vecinita que tiene el hogar, que ha tenido 5 maridos. ¿A quién va a ir a pedir consejo? En la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Vaya a pedir consejo en alguien que usted sabe que le va a levantar, que usted sabe que lo ama y que se preocupa por usted. En alguien que usted sabe que le va a poner la mano encima y le va a decir: venga, oramos, amado. No en alguien que le va a decir: mijito, consígase otra porque ya no le sirvió. Cámbiese de iglesia porque el pastor no sirvió.
Deje de congregarse, vaya a rumbear, porque usted vio que eso no le dio resultado. No, amado, renueve su mente. ¿Entendió lo de Luzbel? ¿Entendió qué tan peligroso es y qué tan delicado es uno imitar, seguir, escuchar, aprobar cosas de gente que está ajena a la vida de Dios? Y hay otra mente que es la mente paralítica. Y hay gente espiritualmente paralítica. ¿Por qué una persona queda paralítica? Por un trauma, por un accidente muy fuerte, ¿cierto? Por un golpe mal dado, por una caída. ¿Por qué más? Por una malformación. ¿Por qué más? Por una enfermedad. Hay muchas causas del ser paralítico, pero llevémoslo a la vida espiritual. Hay muchas personas que espiritualmente están paralíticas porque un día fracasaron en algo y decidieron no creer más. Porque un día el Señor no le respondió la oración y usted dijo: yo no voy a creer más en Dios, no voy a volver a orar. Se volvió paralítico. Porque un día alguien le traicionó y usted dijo: no vuelvo a creer en nadie. Se volvió un paralítico porque dejó de creer en Dios. Le es difícil creer en Dios. Y estas personas que han tenido estas decepciones, quebrantamientos, no quieren volver a caminar. Su mente queda paralítica. Algo mató su fe. Algo mató su credibilidad. Algo mató su sueño. Y yo quiero decirle que en la palabra hay una persona que me impacta. Un lisiado de los pies. ¿Se acuerdan quién es? Hablen duro, por favor. ¿Quién es? ¿Quién es una persona que narra la historia que quedó lisiada de los pies? Mefiboset. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 8. Mire lo que dice la palabra. Les voy a reseñar un momentico el ejemplo que les quiero dar. Dice la palabra que cuando muere Saúl y muere Jonathan tenía un hijo, era un niño. Y dice la palabra que cuando muere Saúl y muere Jonathan y los israelitas son derrotados en la batalla, dice que los israelitas comenzaron a huir porque venían a acabar con todo el campamento. Y dice la palabra que la criada de Jonathan, angustiada por el niño, lo cargó en sus brazos. Y ella arrancó a correr con el niño en sus brazos y se cayó. Se le cayó el niño. Del susto se le cayó el niño. Tal vez el niño era muy pesado, no sé. Se le cayó el niño y el niño quedó lisiado de los pies. ¿De quién era hijo Mefiboset? De un príncipe, del hijo del rey Saúl. Y dice la palabra del Señor que pasado el tiempo, cuando David ya es rey, David, en medio de su amor por su amigo Jonathan, pregunta: ¿será que quedó alguien de la casa de Saúl? Y uno de los que estaba ahí, un siervo llamado Siba, dice: sí, Señor, hay alguien de la casa de Saúl. Se llama Mefiboset, el hijo de Jonathan. Y dice la palabra que David se alegró en su corazón y le dijo: ve y llama a Jonathan, a Mefiboset, perdón. Ve y llama. Muy bien, están conectados, me están siguiendo bien. Y Mefiboset se para frente al rey. Y el rey tal vez lo saluda con amor. Dice que él le dice que ahora le va a volver todas las tierras, le va a volver todo lo que era de él. Pero ¿sabe qué dice Mefiboset? Dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Sabe que la parálisis de Mefiboset no solamente era física, sino era mental? Era, para él mismo era como un perro muerto. ¿Para qué sirve un perro muerto? No va a tener la colita, ¿cierto? Y dice la palabra que cuando Mefiboset se para frente al rey, le dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y muchas veces
Lo tenemos todo. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos todo nuestro cuerpo bien, sano, nuestros pies? Mefiboset era lisiado de los pies, pero también tenía lisiada su mente, porque aún su autoestima, su valor propio se había acabado. Él no valía nada, menos que un perro muerto. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, no sirvo para nada? ¿Por qué haces esas oraciones delante de Dios? Dios no escucha esas oraciones. Dios no conoce a aquel que no sirve para nada. Dios no ha creado a un bueno para nada. Dios ha creado propósitos. Dios ha creado destinos divinos en cada uno de nosotros. Dios no creó con un propósito a cada uno de nosotros. Porque muchas veces vamos a Dios y oramos, hacemos oraciones contrarias, hermano. Yo no sirvo para nada. Señor, ¿para qué me hiciste? El Señor sabe qué dice: yo no escucho nada. Oídos sordos, oídos sordos. Porque la palabra dice que ¿quién podrá contender con su hacedor? Cuando usted y yo vamos a Dios con una mente así, de creer que no valemos nada, que no hay nada que hacer. Ay, Señor, ya no hay solución para mí. Si el Señor sostiene el universo con su mano, alimenta a las aves, viste las flores, da de comer a las aves, sostiene el universo, ¿cuánto más no podrá hacer el Señor con usted y conmigo? Tenemos que aprender a ver a Dios como un padre. La mente paralítica nunca podrá ver a un Dios como padre, a Dios como padre. Usted tiene que aprender a ver a Dios como padre. Quítese eso de la mente. Si usted no tuvo un padre que lo amó, un padre que le dijo que lo amaba, si usted no tuvo un padre que lo levantó cuando cayó, si usted no tuvo un padre que le dio un buen consejo, usted ahora tiene un Padre celestial que lo ama, que lo ve como un hijo, que lo perdona, que lo levanta, que lo restaura, que lo puede sanar y lo más lindo, que lo puede usar. El pueblo de Israel nunca entendió el plan de Dios. ¿Por qué? Porque todos lo razonaban. Eran incrédulos, dudaron de Dios. Era difícil para ellos creer por fe, por la palabra. Se rebelaban contra la autoridad. Una mente paralítica siempre se va a rebelar contra la autoridad. Y una mente paralítica nunca podrá tener comunión con Dios, porque siempre va a necesitar que alguien ore por él. Siempre va a necesitar: hermano, el pastor no me llamó, yo no voy a la iglesia. Ay, no me visitaron. Ay, no oraron por mí. No me dieron a mí. ¿Por qué no a mí? Una mente paralítica siempre va a necesitar a alguien que esté motivándolo todo el tiempo, porque no han conocido quién es el que ha andado con ellos. No han conocido a Dios y por eso no pueden tener relación con Dios. Hay un texto en la palabra en Juan capítulo 5 versículo 7. Dice: Señor, le respondió el enfermo, o sea, él, el paralítico del estanque de Betesda. Dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Ese paralítico necesitaba a alguien que lo estuviera levantando y lo estuviera llevando a las aguas del Espíritu Santo. Vamos a comparar estas aguas como la palabra de Dios. Esa persona paralítica siempre necesita que alguien le diga: levántese a orar, hermano. Hermano, ¿ya oró? Hermano, ¿leyó la Biblia? Hermano, ¿fue a la iglesia? Hermano, ¿usted está orando? Venga, hermano, sírvale a Dios. Un paralítico siempre depende de otros. Y en esta mañana yo quiero decirle, iglesia, nosotros no podemos estar dependiendo de otros. Tenemos que aprender a depender de Dios, de aquel que sana a los paralíticos, de aquel que levantó al paralítico de Betesda, de aquel que levantó a todos esos paralíticos que se hacían a la orilla del camino. Es el único que puede sanar, que puede renovar nuestra mente impedida, nuestra mente dependiente. Es Jesucristo. El que no levanta, el que restaura, el que sana. Porque es que usted puede tener la ayuda temporal, pero cuando Dios lo sane, lo renueve, usted va a caminar solito, usted va a correr en el Señor.
¿Usted sabe qué va a hacer cuando se ha renovado en su mente paralítica? Ay, es que el pastor no me visitó, es que los hermanos no me comprenden, es que los hermanos no me ayudan, es que mire que no se ven que yo estoy pasando una necesidad. Cuando usted aprenda a depender de Dios y vaya al Señor que lo puede levantar de esa silla de ruedas espiritual, usted va a correr y usted va a traer a su familia y usted se va a ganar a sus vecinos y usted va a testificar, y aún en medio de la situación más difícil usted se va a mantener en pie, porque no fue temporalmente ayudado, fue sanado por el único que puede sanar una vida. Y quiero que en esta mañana cerremos nuestros ojos al Señor. Y yo quiero narrarle una escena en la palabra de Dios. Mientras usted habla con Dios, escuche lo que le voy a decir. Cierre sus ojitos ahí. Dice la palabra del Señor que narró Jesús una parábola y dijo de la siguiente manera: un hombre tenía 2 hijos. Un día el menor dijo a su padre: Padre, dame la herencia que me corresponde. El menor dijo: papá, yo quiero mi herencia. Y el padre, dice la palabra, le repartió los bienes. O sea, quiere decir que el padre llamó a los 2 hijos y partió los bienes en la mitad, y dice, le repartió los bienes. Dice la palabra del Señor que el joven menor cogió sus bienes y se fue al mundo y se lo gastó en trago, en mujeres, en discotecas, en parranda, en bingos, en diversión. Y cuando ya no tenía nada y estaba peluquis, sin platica, dice la palabra, volvió, dijo: ya sé qué voy a hacer. Volveré a la casa de mi padre, le pediré perdón porque me he equivocado, le fallé, desperdicié todo lo que papá me había dado, lo perdí todo, pero voy a volver a casa. Y dice la palabra del Señor que este joven se paró y se devolvió para la casa. Y dice la palabra que cuando este joven venía por el camino, su papá salió al encuentro y lo abrazó y lo besó y hizo una gran fiesta para su hijo menor, porque estaba tan contento de que hubiera regresado. Pero dice la palabra que su hijo mayor sintió envidia, sintió celos. Y dice la escritura que salió y le dijo al papá: Padre, yo siempre he estado contigo y tú no me has dado ni siquiera un cabrito para que yo pueda compartirlo con mis amigos. Y yo quiero decirle en esta mañana y revelarle esta palabra: el hijo mayor que sintió celos era dueño de todo lo que estaba en ese momento en ese lugar. Era el dueño, porque el papá le repartió la mitad y la mitad. Pero este hijo no entendió en su mente paralítica que era dueño de todo. Por eso no lo disfrutaba. Por eso no era capaz de tomar de sus cabritos, algo para disfrutar. Y yo quiero decirle en esta mañana, iglesia, ahí con los ojos cerrados, dígale: Señor, ayúdame a entender que yo tengo una herencia, que como hijo de Dios tengo una herencia que tú me has dado, que como hijo de Dios, como tu hijo, tengo unos derechos y que no tengo por qué sentir envidia de lo que otros tienen o disfrutan. Yo quiero, Señor, aprender a disfrutar de tu paternidad, aprender a disfrutar de tu compañía, Señor, aprender a disfrutar Señor, de toda la herencia que tú me has dado, aprender a disfrutar, Señor, de las promesas que tú me has entregado, Señor, y que cada vez que me arrodille ante tu presencia, no me arrodille como un mendigo, no me arrodille, Señor, como un paralítico, no me arrodille, Señor, como una persona que no entiende quién es, sino que cada vez que yo me arrodille ante ti, Señor, me arrodille como el hijo se acerca al Padre. Y si tú tienes hijo, dígale: Señor, yo me quiero acercar a ti como cuando mi hijo se acerca a mí como padre y me dice: papá, yo quiero que tú me des esto, papá, perdón. ¿Tú qué haces como padre? Lo abrazas
y le dices: hijo, claro que te perdono porque te amo. Hijo, claro que te voy a dar eso porque yo te amo y quiero lo mejor para ti. Dígale al Señor en esta mañana: Espíritu Santo, yo en esta mañana permito que tu Espíritu renueve mi mente, que tú renueves mi mente, Señor. Quita toda mentira que me sembró, las malas palabras que papá me decía cuando era un niño. Hoy, Señor, derribo toda altivez y toda arrogancia en mi mente. Hoy derribo, Señor, me hago, Señor, libre de toda palabra de maldición que profirieron sobre mi vida. Señor, hoy me hago libre, Señor, de ese momento en el que fue quebrantado mi corazón y mi alma fue rota. Hoy me hago libre, Señor. Vengo a ti, Dios, porque tú no me das, Señor, una solución temporaria. Tú me das una solución eterna. Tú me levantas, tú me sanas, tú me curas, Señor, para siempre, Dios. Y en esta mañana, Señor, yo quiero, Señor, sacar de mi mente todo lo que por años, Señor, tenía guardado, que me impedía, Señor, acercarme a ti como mi Padre. Verme como tú me ves, Señor. Verme como tú me ves, Padre. Hoy quiero, Señor, que tú me muestres cómo tú me ves. Muéstrame cómo tú me ves, Señor, cuando yo me inclino ante ti, Señor. Muéstrame cómo tú me ves, Señor, cuando yo me equivoco, cuando te fallo, Señor. Muéstrame cómo tú me ves, Señor, con amor, con misericordia. Señor, gracias en esta mañana, Padre. Levante sus manos ahí. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta mañana y levante sus manitas al cielo. Y haga esto con todo su corazón. Es una decisión personal. El sometimiento a Dios, la rendición a Dios es una decisión personal. Pero sí o sí necesitamos que el Señor nos renueve. Dígale en esta mañana: Señor, yo hoy me someto a tu palabra. Me rindo delante de ti, Señor. Te abro, Señor, toda mi mente, mi corazón te lo abro a ti, Señor. Y te permito, Espíritu Santo, sacar toda la basura, todo lo que por años había en mi mente, todo fracaso, todo rechazo, toda amargura, toda ira, todo enojo, todo maltrato, Señor, todo golpe que causó heridas en mi alma, toda palabra que fue proferida contra mí, todo lo que mis padres me lanzaron de maldición, todo, Señor, mis privaciones, Señor. Quizás desde niño pasé mucha necesidad y hoy me es difícil disfrutar, Señor. Hoy me es difícil, Señor, disfrutar lo que me has dado. Señor, hoy quito todo eso de mi mente. Sácalo, Espíritu Santo, en esta mañana. Sácalo. Y tamando cotoiba indicatamasí. El Espíritu Santo va a empezar a romper muchas cosas de la mente suya. Dispóngase en esta mañana. Dígale: Señor, rompe de mi mente. Rómpelo en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Declaramos en esta mañana que todo yugo se pudre en esta mañana. Toda fortaleza mental cae ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda fortaleza mental que se levantó en contra del conocimiento de Dios, en esta mañana cae, la sometemos al nombre de Jesucristo. Hoy declaramos libertad en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que Satanás quita las manos de esas mentes ahora mismo. Hoy declaramos que el poder de Dios desciende para romper, para quebrantar, para destruir, para aniquilar toda artimaña de las tinieblas. Toda oscuridad ahora mismo se va en el nombre de Jesús. Toda oscuridad ahora mismo es deshecha por el poder de la palabra. Hoy, Señor, tu palabra desciende como espada de dos filos para quebrantar y para destruir. Todo cerrojo de hierro se abre ahora mismo. Es desmenuzada toda puerta de bronce que impide, Señor, que reconozcamos lo que hay en nuestra mente, Dios. Hoy es deshecho por el poder de la palabra. Dígale: Señor, hoy, Señor, empieza a renovar mi mente, Padre. Renueva todo lo que hay en mí, Señor. Renueva todo, quita todo lo que me impide, Señor, llegar a tu voluntad, llegar a tu propósito. Todo lo que me ha impedido, Señor, correr en el mundo espiritual, Señor, en esta mañana quítalo, Señor. Destrúyelo en esta mañana, Dios. Me voy de este lugar, Señor, con una verdad, Señor, que destruye una mentira, Padre. Me voy con una verdad, Señor, que destruye una mentira de mi mente, Señor. Y nunca más, Dios,
Abrazaré la mentira, abrazaré la tristeza, el dolor, la autoculpa, la autocondenación, Dios. Nunca más abrazaré, Señor. Padre, como dijo Mefibosét, nunca más me veré como un inútil, como un pobrecito, Señor. Nunca más, Padre, sino que me veré como tu hijo, como el que tú compraste a precio de sangre y que le diste un lugar, dice la palabra, junto a Cristo. Nos has sentado en lugares celestiales junto a Cristo y nos has colmado de toda bendición espiritual, de toda bendición nos has dado, Señor. Gracias. Gracias porque soy coheredero con Cristo. Gracias, Señor, porque si un día, Señor, el mundo me desechó, si un día, Padre, alguien me abandonó, Señor, tú me recogiste en tus brazos. Y si hoy estoy aquí es producto de tu amor, de tu gracia, Dios. Y si aún me sigues llamando, Dios, y me sigues convocando, Dios, al ministerio, al llamado, al propósito, es porque, Señor, tú sabes quién soy, Dios. Enséñame a verme, Dios, como tú me ves. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hablaré palabras de vida, dígale al Señor, hablaré bien de mí mismo. Hablaré como dice la palabra de mí mismo, que soy hijo de Dios, que soy comprado a precio de sangre, que soy creado para buenas obras, que soy luz en medio de estas tinieblas, que tengo el poder para hollar serpientes y escorpiones, que tengo la autoridad de hijo de Dios, que puedo pedir y me darás por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, dice la palabra. Señor, hablaré como tú dices de mí, Señor. Hoy callo toda voz en mi mente que me dice que no puedo, que no soy digno de ser hijo de Dios. Hoy callo toda voz de mi mente que me dice que no merezco estar aquí, que no merezco el perdón, la gracia. Hoy cierro toda boca, toda palabra mentirosa que Satanás quería lanzar sobre mi vida y abrazo la verdad. Dígale al Señor, Señor, hoy abrazo tu verdad. Señor, llegaré a donde tú tienes preparado, Señor, que yo llegue. Alcanzaré lo que tú tienes preparado para mí, Señor. Conquistaré lo que tú quieres, Señor, que yo conquiste. Padre, caminaré en el propósito que tú has trazado para mí. Señor, nadie me va a detener. Dígale al Señor en esta mañana, Señor, nadie me va a detener, porque ahora iré en pos de ti, Señor. Ahora iré en pos de ti, Señor, y de tu palabra. Caminaré, Señor, en tu palabra, Dios. Escucharé la verdad y desecharé la mentira. Gracias, Jesús. Gracias.